son las 7:08, hemos decidido comenzar esta nueva edición de la Plaza de Radio Segunda con un clasicazo con la chica de Plexiglas de Aliados Rock, que mañana serán unos de los protagonistas a partir de las 11 menos cuarto en esta misma plaza, en Las Bárbaras. Mañana no habrá Plaza de Radio, sí lo haremos el viernes, pero ya en otra ubicación desde Papagayo. Hemos decidido hablar con ellos por eso, porque mañana no hay programa y queríamos un poco cubrir todo, pero queremos que conozcáis mejor a un grupo de A Coruña que se va a subir a este escenario de primerito. Se llama Araquiri y suenan así. Se encarga de cantar, la estáis escuchando. También tenemos a Alex, guitarra, hola. Y también a Ramón, batería, que va a compartir el micro conmigo. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? Y bueno, como sois de Coruña y acabáis de hacer la prueba de ensayo, lo primero siempre le pregunto, igual que a Preston, ¿qué tal fue esa prueba de sonido? Bien, cortiña, rápida, suficiente. Bueno, perfecto, pero ¿qué pasa? Que estáis nerviosos, porque claro, un canto tocan a casa, claro. Sí. Eso sí, tocar fuera es más fácil. Pasa un poco por... Aquí ya sabes que tienes... Aquí te pillan después una silla, esa cita a dolor. Bueno, pero esa misma gente es la que te aplaude cuando te presentan en el programa de radio. Ah, sí, ¿no? Bueno, pero las críticas, si son constructivas, que recibidas sean. Vamos a contarles a los coruñeses que nos conozcan la historia de Araquiri, Ramón. Pues a nosa historia de ben pouquinha, a verdade. Levamos un ano ou algo máis tocando nada, porque non hai máis historia que tres que nos gusta tocar e nos juntamos e hablamos a voltas como tontos. Pero ¿y cómo os juntasteis, Alex? Bueno, yo vine después, primero en Buenaventura, pero compartía piso, compartía piso con un guitarrista que viña, no sé dónde está, que anda por aí, por todo el mundo. Vos ensayades, nos tocáis ensayo, decíamos, o concello, ¿no? ¿Cómo destes con eles? ¿Cómo ensayar en esos locais? A ver, é moi cómodo, a verdad, desde todo ali visto, gratis, que é o máis importante. Sabes, tamén ten as súas contras tamén, a nivel de organización, demasiado ceñido todo. É un bo espacio de ensayo, pero, ou por menos é a miña opinión, non é un moi bo espacio creativo. Pero luego que si teñe que vos movedes un montón, ¿no? Porque facedes, bueno, concertos, por aí adiante, bueno, sempre moven moito a xente de os veis en serio os seus grupos, ¿no? Que están bastante ben, pero... Sí, no, la verdad, en ese sentido donde yo lo hago de promoción de ¿no? Que cantamos ahí, cantando, haciendo otra cosa, vamos a ayudar. Laura, faremos otra propuesta musical, de Araquiri. Toma. Eso, lo llevamos intentando hace mucho tiempo. No se lo sabemos. Eso. Pues, cuando falamos da banda, facemos nos faz aí.
mítico grupo que non lle gustan as etiquetas, parece nos ben, non pasa nada, pero, por exemplo, pues influencias, veña, eso sí, ¿no? Claro. O rock and roll, así en general. Sí, cada uno se llama. Muy distintas. Sí, Nos vamos un poco andamos por... oye, sí, se puede pasar. O sea que ao momento de compoñer é un pouco todo, non? No, un pouco al final vamos as cousas que van salindo. Cando algo sale, tiramos con eso, e cando algo non peleamos. máis a hora de encontrarvos aquí nesta praza e de salir a Praza das Bárbaras hoxe, onde os podemos atopar? Redes sociais, discos editados? Redes sociais, discos, estamos grabando ahora, nos locais de ensayo. Estamos grabando e a ver que pasa con él. Así en las redes sociales, Facebook, nos lanzamos, bueno, en YouTube. Dende ali, por exemplo, os vosos fans que están aquí agolpadiños, que vos din a que persoa gusta a vosa proposta, pensan que é diferente, pensan que a parte máis roqueira do cartel do noroeste. Bueno, tanto non se promociona nada. Gústalles moito tocar, pero non tanto falar, Os colegas nos coñecer porque nos teñen. Bueno, tamén estamos un montón de nerviosos por esto que comentábamos, porque ides tocar na vosa cidade, bueno, é normal, a previa dos concertos é así, non? Concentrarse, esas cousas, pasar os nervios e logo botarlo todo fora do escenario. Antes de ir. Bueno, menos mal. Bueno, pois coñecemos, un poquinho mellor a Laura, Alex e Ramón de Araquiri, e nada, nos vemos en riba deste escenario, moitísima sorte. E que en 22 anos tamén, como este aquí na Praza da Radio. Sorte. Muchas gracias.